El presente video está dirigido a proveer una introducción al cálculo de probabilidades utilizando los conceptos de distribuciones de probabilidad. No se trata específicamente de ESMA Studio, sino de entender los conceptos detrás de los cálculos de probabilidades. Las distribuciones de probabilidad están caracterizadas por unas medidas. Dada la probabilidad de masa o la probabilidad de densidad o las funciones de probabilidad de masa y funciones de densidad de masa, definimos la media para una distribución discreta a través de esta sumatoria o a través de esta integral para distribuciones continuas. La varianza, por otro lado, se define como esta sumatoria para variables discretas y como esta integral para variables continuas. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ya sea la distribución discreta o continua. Cálculo de probabilidades usando distribuciones discretas. En la mayoría de las distribuciones que se presentan, las variables toman valores de 0, 1, 2, etc. Entonces, dada la probabilidad de masa y la acumulativa, se tiene lo siguiente. La probabilidad de un valor puntual es simplemente la probabilidad de masa. La probabilidad de un valor menor o igual que x es la acumulativa. Utilizando el concepto del el complemento de una probabilidad, o en este caso simplemente redefiniendo el intervalo, se encuentra que la probabilidad de x menor que x es la acumulativa de x menos 1. Este es el caso del complemento para mayor que x y para mayor o igual que x. En la página siguiente presentamos cómo calcular probabilidades de intervalos. Vamos a presentar una serie de fórmulas cuando los intervalos no están, cuando los extremos del intervalo no están incluidos, cuando se incluye el intervalo superior o el extremo superior, cuando se incluye solamente el extremo inferior y cuando se incluyen los dos extremos. Esto para los casos en que el valor de x2 es mayor que x1 más 1. Si x2 es igual a x1 más 1, entonces se obtienen los siguientes resultados. Para el primer caso, la probabilidad, creo que es la probabilidad es 0. Para el segundo caso, la probabilidad es f de x2. Para este caso es f minúscula de x1 y para este caso es la suma de x1 más x2. Para distribuciones, aquí tenemos los dibujos que ilustran los diferentes intervalos y cuáles puntos están incluidos y cómo se calculan las probabilidades, considerando que la función de x2 es representada por la flecha superior y f de x1 por la flecha inferior. Para distribuciones continuas, el cálculo de probabilidades dada la probabilidad de densidad y la acumulativa es simple. Sabemos que valores puntuales son 0, menor que x es la acumulativa, mayor que x, como los extremos no se incluyen, se calcula como 1 menos f mayúscula de x, y la probabilidad de cualquiera de estos intervalos es siempre igual a la función cumulativa a x2 menos la función acumulativa de x1. En términos de las gráficas que se presentan, la probabilidad de masa de una distribución discreta se representa por estas barras en los diferentes valores, indicando cuánta probabilidad está concentrada en esos valores, mientras que la distribución continua se mantiene constante hasta que se encuentra un nuevo valor. En términos de las distribuciones continuas, la probabilidad de densidad o la densidad de probabilidades es una función continua y lo mismo es la acumulativa, pero la acumulativa es creciente llegando al valor de 1. Con esto terminamos esta presentación.